hermanos, les invito a buscar en sus Biblias el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Lucas, capítulo 5, los versos del 33 al 39. Lucas, capítulo 5, del 33 al 39. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Padre, gracias por la bendición de poder leer tu palabra y reconocer que en ella encontramos tu voluntad, Señor. Gracias por revelarnos tus verdades, y en esta noche estamos aquí reunidos en tu nombre para que por medio de tu Espíritu, Señor, hables a nuestras vidas. Guíanos e ilumínanos en este pasaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuando con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas, el mensaje, el estudio lo hemos titulado La singularidad y exclusividad del Evangelio. Bueno, el tema del capítulo, de la sección final del capítulo 5 de Lucas, es realmente apropiado porque aquella era una época difícil, pero en nuestros días tenemos también una época mucho más difícil en cuanto a la diversidad de creencias. Hoy en día hay una apertura a otros puntos de vista religiosos y son considerados tan válidos como el cristianismo a los ojos de la sociedad y de una gran mayoría. El inclusivismo se ve como las principales virtudes religiosas. Bueno, de hecho, la palabra inclusivo está muy de moda hoy. Lenguaje inclusivo, ¿verdad? Iglesias inclusivas. No sé, podríamos seguir mencionando términos. Y en realidad, cuando la escucho, esa palabra, la verdad que me produce cierto temor, aunque en realidad es una palabra válida según la usemos. Por ejemplo, el Evangelio es inclusivo en un sentido. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que incluye a todas las personas. Es una oferta de salvación de Dios para el mundo. No hay individuo a quien Dios no invite al arrepentimiento y a la fe. Incluye a todos, sin importar la condición en que esa persona se encuentre. Pero es que es exclusivo en cuanto a su mensaje. Porque no se trata de que hay varios salvadores. Hay un solo Salvador. Hay un solo Dios verdadero. El hecho de que haya muchas religiones, muchas sectas, no cambia lo que dice la Biblia en cuanto al mensaje de salvación. Y en aquella época, estos religiosos se habían levantado con un mensaje de obras, poniendo énfasis en los logros humanos, y chocaron con Jesús, porque su mensaje era un mensaje que giraba en torno a la exclusividad del mensaje del Evangelio. Y en esa confrontación con los líderes judíos sobre el asunto que vamos a ver, que es el asunto del ayuno, el Señor Jesucristo enseña de una manera clara la singularidad del Evangelio, la singularidad y exclusividad
del evangelio. No hay otro evangelio, ya que no hay otro Salvador. Él no vino a convertirse en una opción entre muchas. Él es la única opción. Y el ser fiel en decirle la verdad a las personas despertó la hostilidad de los religiosos y de muchos otros. Algo sucederá contigo y conmigo hoy si hacemos exactamente lo mismo. A la gente no le importa que uno mencione a Dios. A la gente no le importa que uno mencione a Jesucristo, que mencione la Biblia, que hable de la oración. Pero cuando usted y yo nos ponemos a hablar de que Cristo es el único Salvador, y cuando comenzamos a decir que Dios es el único Dios verdadero, que no hay otra opción, y cuando comenzamos a decir que la Biblia es la verdad revelada de Dios y que no hay otra verdad, ya eso molesta. ¿Se dan cuenta? Pero eso es precisamente la verdad. No podemos engañar a las personas. Jesús no lo hizo. Nosotros tampoco podemos hacerlo. El Señor Jesucristo, Él no vino simplemente como otro rabino dentro del marco del judaísmo contemporáneo. Tampoco vino para hacer algunos ajustes menores en el sistema religioso existente de su época. Jesús vino, encarnó el evangelio mismo y lo predicó. Cumplió en su propia vida el Antiguo Testamento y su vida era incompatible con la religión judía de su época. ¿Por qué? Porque el judaísmo se interesaba en la justicia propia. El evangelio se interesa en un cambio de corazón, en un corazón recto. El judaísmo le interesaba lo que los hombres pensaban. El evangelio se interesa en lo que Dios piensa. El judaísmo se enfocaba en conductas externas, el evangelio se enfoca en actitudes internas. Y la insistencia inflexible de Jesús en esa singularidad y exclusividad del evangelio fue lo que yació en el centro del conflicto continuo que tenía con los líderes religiosos. Esa hostilidad lo vemos en dos incidentes anteriores en el capítulo 5, cuando él cura al paralítico, y después con la confrontación que tuvo en el banquete en casa de Mateo. Los tres evangelios sinópticos colocan este incidente inmediatamente después del banquete ofrecido por Mateo, lo que sugiere que ocurrió en poco tiempo. Y quiero que juntos reflexionemos en tres ideas en este pasaje que, enfatizo otra vez, nos hablan de la singularidad. El evangelio es único y además su exclusividad en cuanto a su mensaje. Y cuando, repito, hablamos de inclusividad, nos estamos refiriendo a la oferta de salvación. Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque todos somos pecadores y la oferta está para todos los hombres. Nosotros tenemos que ser claros a la hora de anunciar esa verdad y aprovechar toda la oportunidad que tengamos para hacérsela conocer a tanta gente que está perdida. Primero, la pregunta religiosa legalista. En el verso 33 dice: entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Bueno, según el Evangelio de Mateo, los discípulos de Juan fueron los que hicieron la pregunta. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 9, verso 14, si alguien puede leerlo, por favor. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Sin embargo, no hay contradicción entre Mateo y Lucas, ya que Marcos nos ofrece otro detalle, y esa es la importancia de leer las historias de manera paralela en otros evangelios. En Mateo, en Marcos capítulo 2, verso 18, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron. O sea, ¿qué descubren acá? Que aunque Mateo dice que fueron los discípulos de Juan
Y aunque Lucas no lo menciona, según el relato de Mateo, los discípulos de Juan el Bautista fueron los que hicieron la pregunta. Lucas no lo menciona, no hay contradicción, ya que Marcos registra que ambos, los fariseos como los discípulos de Juan, abordaron la pregunta, es decir, hicieron la pregunta. Ambos grupos hicieron la misma pregunta. Ahora, el hecho de que los discípulos de Juan aparecieran con los escribas y fariseos es realmente sorprendente. Después de todo, ¿quién era Juan? Bueno, Juan era el precursor de Jesús. Juan fue el que lo señaló en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, él dirigió a sus discípulos hacia Jesús. Volvemos a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se juntarían los discípulos de Juan con los enemigos acérrimos de Jesús? Es importante que recordemos varias cosas. En primer lugar, no todos los que siguieron a Juan estaban presentes cuando Jesús fue bautizado. No todos los que siguieron a Juan estaban presentes cuando Juan señaló a Cristo como el Cordero de Dios. No todos se habían convencido de que Jesús era el Mesías. Incluso Juan tuvo un momento de duda. Y años después Pablo encuentra a algunos de los discípulos de Juan que ni siquiera sabían que Jesús era el Mesías. En Hechos 19 está el relato. Acuérdense que Juan en este tiempo estaba en la cárcel. Él no estuvo disponible para confirmar a sus discípulos que Jesús era aquel que él anunció. Muchos de los seguidores de Juan no creían que Jesús era el Mesías. Sin embargo, hicieron una seria confesión espiritual cuando fueron bautizados. Habían reconocido su pecado, buscaban perdón en un esfuerzo de prepararse para el reinado o el reino del venidero Mesías, que aunque no habían identificado en Jesús este Mesías, lo estaban esperando. Era natural que tales personas comprometidas se asociaran con los religiosos, la élite religiosa, los escribas y fariseos. Tanto los discípulos de Juan como los fariseos reprocharon a Jesús por violar una costumbre religiosa judía. Ahí estaba la pregunta que hacen, como dije, una pregunta religiosa, legalista, que simplemente ponía énfasis en una práctica religiosa. Y el legalismo es así, tiene ojos para ver lo que se hace externamente, pero no lo que ocurre en el corazón de una persona. Ellos miraron a Jesús porque los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban muchas veces, mientras que los discípulos de Jesús no, ni hacían oraciones. Bueno, ayunar era una de las tres principales manifestaciones prácticas de la piedad judía, junto con las otras dos que eran orar y dar limosna. Pero la élite religiosa había pervertido estas prácticas. La habían convertido en una plataforma para exhibir su falsa piedad. Cosas tan buenas y que debían de ser usados para la gloria de Dios, se habían convertido en algo grotesco con la manera en que ellos lo hacían. En el Sermón del Monte Jesús advierte contra esta práctica, en Mateo capítulo 6. Y aunque los fariseos ayunaban, dice la Biblia, 2 veces por semana, el lunes y el jueves, solo había un ayuno prescrito en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el día de la expiación, el Señor ordenó al pueblo de Israel a humillarse y a afligir sus almas. Esto está en Levíticos 16. Esto de humillarse y afligir sus almas era una referencia a ayunar.
También los escritos rabínicos prohíben comer incluso un simple dátil o beber en el día de la expiación. En un día reservado para hacer duelo y arrepentirse del pecado, se consideraba comer, se consideraba inapropiado. Ahora, lo que Jesús dice, enfurece, o como él actuaba, enfurecía a los escribas, fariseos y los discípulos de Juan, era que los discípulos de Jesús hacían caso omiso a los rituales tradicionales del ayuno y comían y bebían. Entonces ellos decían, de tal maestro, tal pueblo. ¿Por qué no lo hacían? ¿Por qué no ponían el mismo énfasis que ponían los escribas y fariseos? Porque Jesús no les enseñaba esto. Y esto es algo que tenemos que tener claro. Llegó un momento en que Jesús abordó estos temas. Y de hecho, la manera como lo hace no anula estas prácticas. Él no está diciendo que fueran malas. Lo que Jesús enseñó a sus discípulos y a todos los que le escucharon era hacerlo de la manera equivocada. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6 dice, guárdense de hacer, verso 1, vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y ahí empieza a aclarar cuál era el problema. El hacer cualquier cosa para recibir la aprobación de otros. Ese es el problema. Y lo dice claro. No hagas vuestra justicia para que los hombres te vean. No es que no lleves una vida justa. Es que debes llevar una vida justa para la gloria de Dios, pero no porque las personas te van a ver. Fíjese que habla de la recompensa. Luego dice en el verso 2, cuando des limosna. O sea, da por sentado que uno va a dar limosna. Pero advierte, no hagas trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Y luego dice en el verso 3, mas cuando des limosna. O sea, vuelve a enfatizar. Luego dice en el verso 5, cuando ores, se supone que vamos a orar. Pero no seas como los hipócritas. Yo quiero que entendamos algo. Nosotros hemos leído esto muchísimas veces, pero la verdad es que quizás por leerlo tanto se nos vuelve tan familiar que se nos olvida cuánto Jesús aborrece la hipocresía. Los comentarios más fuertes que Jesús dijo a los escribas y fariseos fue por su estilo de vida hipócrita. Ahora, por un momento, consideremos de quién estamos hablando. Estamos hablando de nuestro Señor. Estamos hablando de nuestro Salvador. Estamos hablando de nuestro Señor y Salvador, que es Dios. Estamos hablando de alguien que nos conoce. Nos conoce mejor que nadie. Sabe todo acerca de nosotros. He ahí lo ridículo y necio de querer vivir de apariencias. Porque lo único que vamos a conseguir es engañarnos a nosotros mismos y poder engañar a otros. Pero no a Dios. Por eso Él habla tan fuerte contra estas cosas. No es cuestión de rituales. Las prácticas serán buenas. Cualquier cosa que nos manda la Biblia a hacer es buena. Y digo la Biblia porque a nosotros nos encanta agregarle cosas a la Biblia. Pero lo que la Biblia no dice, nadie tiene derecho a decirlo. Y lo que la Biblia dice, todos tenemos la obligación de obedecerlo. Ahora, aún una cosa buena, como la oración, que no solo se enseñó en el Antiguo Testamento de la oración y el ayuno, sino que Jesús lo ratificó, se puede convertir en una plataforma para exhibir una vida religiosa falsa. Yo no creo que mucha gente ora a Dios cuando está solo.
de la manera en que oran en público. No lo puedo concebir. No lo puedo concebir. No puedo concebir que una persona se dirija a Dios con la misma rimbombancia a veces que escucho en ciertas oraciones. Yo digo, ¿están orando o están predicando? ¿Cómo Dios mirará una oración semejante? No puedo concebir que un hijo se acerque a su padre en medio de una necesidad y con una relación de amor, a hablarle de la misma manera que muchos cristianos le hablan a Dios en público. A veces yo oigo personas orar en público que tengo deseo de decirle, pero acaba. O sea, ve al grano, ¿qué le estás pidiendo a Dios? Porque damos la vuelta y damos la vuelta y metemos términos que simplemente lo que hacemos es repetir lo que oímos a otro. Señor, bendice. A veces hay que ser específico, sí, bendice, pero ¿de qué manera? ¿Qué estás pidiendo específicamente? Es tu Padre, es tu Dios. No tenemos que llenar nuestra oración, que es simplemente una conversación con Dios. Y los fariseos eran expertos en esto. Expertos en esto. Y por eso Jesús les tuvo que decir cosas tan fuertes. La pregunta que estaban haciendo era una pregunta llena de hipocresía y legalismo. Ahora miren la respuesta que da Jesús. Una respuesta de gracia y de verdad. Verso 34 y 35. Si alguien puede leerlo, por favor. Aquí Jesús defiende el hecho de que sus discípulos no ayunaran, explicando la conducta de ellos bajo la verdadera luz, usando una experiencia conocida. Les recordó que entre los que están de bodas, los amigos cercanos del esposo que participan en una boda, difícilmente se podría esperar que ayunaran entre tanto que el esposo está con ellos. La boda no es un lugar para ayunar. Imagínense que usted vaya a una boda con la idea de ayunar. Después de todo, nadie ayuna en una boda. Eso sería ridículo e inapropiado. Una boda es un tiempo de festejo, de comida, no de luto para ayunar. Es un tiempo para reír, no un tiempo para llorar. Es un tiempo para gozarse, no para endechar. El Antiguo Testamento nunca se refiere al Mesías como a un esposo, aunque se refiere a Israel como la esposa del Señor. Ese es un concepto del Nuevo Testamento que es presentado aquí por el propio Jesucristo. Y en el uso de Juan el Bautista de una analogía parecida en Juan capítulo 3, verso 29. Más adelante en Apocalipsis a la iglesia se le describe como la novia. Pero también era realmente ridículo esperar que los discípulos de Jesús ayunaran y estuvieran de luto si Él estaba ahí con ellos. Pero no estaría con ellos siempre. No físicamente. No en su presencia corporal. Y entonces les dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Son estos días. Ya el esposo fue quitado físicamente. Está con nosotros, pero no en la manera en la que Jesús se refería. El tiempo de regocijo terminaría cuando el esposo fuera repentinamente quitado en medio de la celebración. En el futuro, indicó el Señor, Él sería ejecutado, los discípulos lo abandonarían. Esta es la primera vez que el Evangelio de Lucas se refiere a la muerte de Cristo. Cuando esto ocurra o ocurriera, ellos se llenarían de temor, de dolor. Como decía Zacarías 13:7, heriré al pastor y serán dispersas las ovejas. Los discípulos no entendieron que Jesús estaba repitiendo predicciones de su propia muerte. ¿Por qué? Y a veces uno dice, ¿cómo es posible si fue tan claro y se los dijo? Hermano, es que ya ellos tenían un sistema de pensamiento previo.
Ya ellos tenían un programa, le habían insertado un disquete en la cabeza de que el Mesías no vendría a sufrir, no vendría a morir, vendría a derrotar a los enemigos de Israel, vendría a establecer su reino. ¿Era cierto eso? Sí, pero no en ese momento. No en ese momento. Y lo que ellos ignoraron es que había un espacio entre su primera venida y su regreso como el Mesías victorioso. La primera vez vendría como siervo, a morir. Pero no importaba cuántas veces le repitiera. Vamos a entender esto. Nosotros conocemos gente así. Nosotros mismos tal vez lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Ya tenemos una idea preconcebida sobre algo y aún una persona nos está explicando que estamos equivocados y que lo que estábamos pensando estaba mal y aún así seguimos igual. Es lo que pasa con ciertos grupos que pertenecen a una secta que ustedes vienen a hablar con usted y por mucho que usted trate de demostrarle que están equivocados, está perdiendo su tiempo. Y en ese momento los discípulos estaban ahí, no entendían. Pero lo que Isaías había profetizado siglos antes con relación al Mesías iba a acontecer. Jesús moriría. El esposo le sería quitado. Entonces Jesús dijo, entonces los discípulos ayunarán. El ayuno debía acompañar la oración como una expresión voluntaria de fe. En ninguna parte de la Biblia se nos exige ayunar. Solamente se da como Jesús lo presenta como que va a ser una práctica. Pero el ayuno es una práctica personal. Y es el resultado de una decisión que toma un cristiano en algún momento de su vida de acompañar sus oraciones con ayuno. Quizás la situación que está viviendo demanda eso. Y entonces se abstiene de alimentos con la intención de llevar adelante una búsqueda más profunda y total del Señor. Pero no es algo que se debe imponer. No es algo que se debe practicar en una iglesia de una manera formal, como muchas iglesias. Hoy tendremos culto de oración y ayuno. Jesús advirtió bien claro que esto no debía estar. Es más, dijo, es más tú cuando ayunes. ¿Qué dijo? No muestres a los hombres. No andes con, no llegues a la iglesia pálido, ojeroso, para que alguien te pregunte, ¿estás enfermo? No, estoy ayunando. Ya recibiste el aplauso. Es una práctica personal, individual. Mucha gente me pregunta eso. Hay iglesias que ayunan hasta por gusto. Y otros que me dicen, bueno, ustedes los bautistas no ayunan. Miren, no se trata si soy bautista o soy pentecostal. Vamos a la Biblia. Simplemente. Eso es una cuestión personal. Tampoco se trata de que digas, bueno, necesito bajar de peso, entonces voy a ayunar. Eso no tiene nada que ver con el ayuno. Si quieres bajar de peso es por tu salud. No le metas. Y si vas a usar la palabra ayuno, no lo mezcles con la oración. No tiene nada que ver con eso. O sea, es una decisión muy personal que uno toma para búsqueda de el Señor en oración. Tercero, Jesús usa las ilustraciones de la singularidad del Evangelio. Verso del 36 al 39. Si alguien puede leer todo el... Y les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá a los odres y se derramará y los odres se perderán. ¿Hasta ahí? Hasta el 39. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo uno y lo otro se conservan.
Miren, entendamos algo, hermano. Cuando el Señor quería transmitir una verdad, Él trataba de ser lo más claro posible. Y de hecho, una y otra vez usa elementos para ilustrar lo que quiere decir. A veces nosotros tenemos cierto problema para entender algunos términos, pero no porque Jesús no fue claro, sino porque hay palabras que quizás no dominamos. Por eso es bueno, si hay una palabra que no sabes lo que significa, buscar un diccionario. O si tienes un diccionario bíblico, mejor aún. Y cuando vayas consultando dirás, y ahora entiendo lo que significa esto. Pero la idea del Señor siempre fue que el mensaje que quería transmitir fuera claro. Aquí está hablando de la singularidad del Evangelio, algo que va por encima de cualquier práctica religiosa y que en realidad al final no tiene nada que ver con una vida de religión legalista. Él cuenta una parábola, un ejemplo, una metáfora, una analogía, una historia figurada, o más específicamente una serie de 3 parábolas. En primer lugar, habla de que nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. ¿Verdad, Ana? ¿Se hace o no se hace? Le estoy preguntando a la costurera, ¿no? No funciona, ¿verdad? Hacer eso sería insensato por un par de razones. Antes que nada, romper un pedazo de un vestido nuevo obviamente arruinaría la prenda. Aunque alguien puede decir, bueno, ya este vestido no me sirve. Acuérdense que en esta cultura ellos no se podían dar el lujo de derrochar como nosotros en este país y en este tiempo. Entonces, romper un pedazo de un vestido nuevo obviamente arruinaría esa prenda. Tampoco funcionaría el parche nuevo si se le cose a la prenda antigua, ya que el remiendo sacado no armoniza en el color desteñido o en el diseño con el vestido viejo. Peor aún, después que se lava el vestido remendado, tal remiendo del vestido nuevo que no ha encogido tira el vestido viejo y remendado y se hace peor la rotura. Eso fue lo que quiso decir Jesús. Al final, ¿qué tenemos? 2 vestidos arruinados. La enseñanza de Jesús es que el Evangelio no se puede remendar dentro del judaísmo. Es más, el Evangelio no se puede remendar dentro de ningún sistema religioso de salvación por obras. Y créanme, todos están llenos de eso. Todos. Yo no sé cuán informado usted está de la realidad del Evangelio, de lo que usted cree por gracia y que es único del cristianismo. No hay otra religión, no hay otra secta, no hay otra práctica filosófica, si cabe el término, que enseñe el mensaje de salvación por gracia. Esto es único del Evangelio. No solo lo hace singular, sino que lo hace exclusivo. Para mí, esa es una de las evidencias más poderosas de que el Evangelio es el único mensaje de Dios para el hombre. Si Dios es, y cierto que es Dios, incuestionablemente buscaría comunicarse con el hombre. Y eso es lo que se llama revelación. La revelación bíblica es la palabra de Dios. Una de las maneras como se reveló, también se reveló en la persona de su Hijo. Se dio a conocer o se ha dado a conocer al mundo a través de la creación, pero no es una revelación para que el hombre pueda ser salvo. Una persona puede llegar a saber que hay un creador, porque todo está lleno de sus huellas dactilares, pero no puede saber quién es ese creador ni cómo llegar a él si no conoce el Evangelio. Ahora, Dios se ha dado a conocer, piénselo. ¿No sería absurdo? Y cuando hablo de absurdo e ilógico, pienso que el Dios que también nos creó y que nos puso con la capacidad de razonar y de pensar, porque eso que tenemos no nos llegó de fly, ni es producto de la evolución. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios.
Nuestra mente no concibe que Dios haya decidido darle al hombre distintos caminos de salvación. No. No todos los caminos llegan al cielo. No es así. Usted no va al aeropuerto a sacar un pasaje para Haití esperando llegar a Roma. ¿Verdad que no? Y si le quieren vender el pasaje para Haití, usted dice, no, pero mira, al final vas a llegar a Roma. No, yo quiero ir a Roma. Entonces no nos cabe en nuestra vida horizontal aceptar eso. Y hay gente que pretende que nosotros creamos eso. Pero no puede ser así. El Evangelio es único. Su enseñanza era totalmente contraria a lo que enseñaban los líderes religiosos judíos. Pero también es necio e inútil. Verso 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Otra ilustración, pero el principio que trata de ilustrar es el mismo. El vino solía almacenarse en contenedores hechos de pieles de animales. Cuando el vino nuevo y fresco se fermentaba, se liberaba gas y los odres se expandían. Si alguien fuera tan insensato como para poner vino nuevo en odres viejos, los odres se estirarían y el vino nuevo rompería los odres. El vino se derramaría y se perdería y los odres se arruinarían. El vino nuevo se debía almacenar en odres nuevos, que todavía eran suficientemente flexibles para expandirse durante el proceso de fermentación. Igual que la primera ilustración, también resalta lo inútil de mezclar el evangelio de gracia con cualquier sistema de justificación por obras. La gracia es radicalmente contraria a tal sistema y no es compatible con este. ¿Qué dice Romanos 11:6? Si alguien puede leerlo. Romanos 11:6. Dice, y si por gracia... Y en Gálatas capítulo 5, verso 4. Es claro, no podemos andar por los dos caminos. La ilustración del Señor describe la tragedia de quienes rechazan el evangelio de gracia y se aferran a un sistema de obras de justicia. Esto lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque las obras gratifican el ego humano. Si uno llega al cielo por sus buenas obras, habría que ver cuántas son necesarias. Pero si después de hacer tantas lograra llegar, entonces tendría de qué gloriarse. Aquí llegué porque yo me lo gané. Logré ir más lejos que los demás. ¿Se dan cuenta? La única razón por la que usted y yo estaremos en el cielo es por lo que hizo Cristo. Ese es el mensaje de gracia. Dice la Biblia, no es por obra para que nadie se gloríe. No es posible. Jesús comparó a tales personas que están contentas con el vino viejo que han estado bebiendo y que no tienen deseo de saborear el nuevo. Y él afirmó, y aquí está la otra ilustración, ¿no? Ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. La religión falsa. Y voy a hacer una aclaración. No toda la religión a la luz de la Biblia es mala. ¿Por qué? Porque Juan, por ejemplo, Santiago dice, la religión, o sea, da la posibilidad de que haya una religión. Yo he oído predicadores que dicen, bueno, toda religión es el intento. Sí, es verdad que la mayoría de los sistemas, pero Santiago emplea el término religión para referirse a los frutos de una vida transformada por Jesucristo. Y en ese sentido él dice, la religión pura y sin mácula, o sea, la vida transformada, esa es la verdadera religión. Lo demás que el hombre vive y practica es
una religión que adormece los sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque se cree que están bien. No, porque yo hago esto. Yo tengo personas en la iglesia, he conocido personas en la iglesia que de alguna manera piensan que con lo que hacen pueden mantener a Dios contento. Por ejemplo, hay personas que mandan sus diezmos a la iglesia porque piensan que con eso ya cumplieron. O sea, están mandando el dinero como si fuera un sindicato que están pagando y bueno, estoy ganándome el derecho al cielo. No podemos convertir una cosa que es fruto de la fe en algo que pensemos que nos puede ganar el favor de Dios. Hacer que Dios diga, bueno, porque diezma lo voy a llevar más suave. No, la obediencia es fruto de la fe. Y todo lo que nosotros hacemos debe ser resultado de esa fe. ¿Quién tiene que saberlo? El Señor, y lo sabe. Y lo sabe. Podemos pasarnos una vida entera fingiendo delante de otros. ¿Saben qué? Un día eso se va a acabar, hermanos. Si algo tenemos que aprender en esta vida es que es imposible mantener a todo el mundo contento. Y tener como objetivo agradar a la gente, porque lo que hacemos es que nos vamos a pasar una vida de una carrera zigzagueante, de aquí para acá, de aquí para acá. Si logras contentar a este lo vas a ofender. Y si logras contentar a ese es el problema. Que a quien tenemos que agradar es al Señor. Señor, ¿qué piensas de esto? Señor, yo sé que esto está mal, te pido perdón. Y créanme, hermanos, cuando estamos en una relación con Dios, de esa manera, Él se va a encargar de lo demás. Puede que alguien nos vea como un enemigo, pero dice la palabra, ahora no recuerdo exactamente el versículo como dice, pero la parte final dice que hasta a sus enemigos le hace estar en paz con ellos. Ahora no puedo, creo que está en Proverbios. Agradable, aún a sus enemigos hace estar, aún a tus enemigos hace estar en paz con. Esa es más o menos la idea. Al estar bastante adentrado en la experiencia de beber, al bebedor no le importa el sabor del vino. Cuando ya está borracho, no importa. Es una de las formas principales en las que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. Al igual que los bebedores de vino que derraman su conocida bebida, las personas obstinadamente se aferran a sus cómodas tradiciones religiosas y tienen poco o ningún interés de la verdad nueva y fresca del Evangelio. Hermanos, eso es algo que podemos ver acá en los Estados Unidos. Lo veo acá, lo he visto en los años que llevo viviendo, como nunca vi en mi país. Primero porque el que iba a la iglesia era porque quería buscar de Jesús. Y si al final no se encontraba con Cristo porque no se arrepentía, pero esa era la motivación de la mayoría. Acá te encuentras con mucha gente que tiene todo tipo de nombres. Todo. Usted puede ir a Wikipedia y buscar el nombre de un político, por ejemplo. Muchos de ellos dicen metodista, presbiteriano, bautista, puros títulos, puros nombres. Yo no dudo que vayan, bueno, quizás no vayan mucho, pero que vayan a una iglesia. Pero la mayoría no han nacido de nuevo. No conocen al Cristo verdadero. No conocen realmente el Salvador, porque cuando hay un encuentro con Jesucristo, eso cambia radicalmente la vida de una persona. La Biblia lo dice, no lo digo yo, y lo dice con estas palabras: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y saben dónde se comienza a evidenciar esa nueva criatura? En las decisiones que comienza a tomar. Que son difíciles. Bueno,
Ese es el resultado. Hermano, Pablo. Acuérdense de Pablo. Todo lo que Pablo perdió de un toro bravo a un perseguido. Y mire que lo persiguieron. Es más, cuando el Señor se le apareció, le dijo, bueno, Ananías le dijo, yo le voy a mostrar cuánto tendrás que sufrir por mi nombre. Le dijo a él y después se lo dijo a Ananías cuando lo mandó a que orara por él para que recibiera la vista y lo bautizara. Hermano, en realidad hay un precio, hay un costo en la obediencia. Y la realidad es que cuando el Evangelio opera en un corazón, eso se manifiesta. Si una persona está convertida, esa persona estará convertida hasta el último día de su vida, o sea, seguirá para siempre con Dios. Nadie podrá arrebatarle del camino de la fe. Pero si esa persona lo que ha hecho es reformarse, y lo que se ha puesto es un vestido de religiosidad hipócrita, está perdido. Porque puede llegar a pensar que está bien y bueno, ya con esto es suficiente. No es suficiente. Por eso nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades que tengamos para explicarle a la gente claramente de qué se trata el Evangelio. Y en las palabras de Jesús a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. No somos perfectos, nadie lo es. Este que está aquí está lejos de ser perfecto. ¿Y qué sentido tiene que lo esconda si Dios lo sabe? Pero sí tiene que haber una transformación en nuestra vida, un rumbo que cambia. Llevábamos un camino de condenación, perdidos y destinados al infierno. El Señor nos buscó, nos transformó y cambió el rumbo de nuestra vida. Seguimos siendo ciudadanos de este mundo, pero ahora nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Allá iremos y allí estaremos con nuestro Padre. Es más, los cristianos nunca en la Biblia llegaron a creer que su reino era de este mundo. Jesús lo dijo. Es más, cuando Pedro habla de los cristianos, dice que son extranjeros y advenedizos, extranjeros y peregrinos. Aquí estamos peregrinando. Algunos llegan en su peregrinaje a 100 años. ¡Oh! Óyeme, dichoso. Bueno, yo no sé si es dichoso. De verdad. No, hay gente que llegan a 100 años en tremenda condición. No vale la pena. No vale la pena, sobre todo cuando lo que el Señor nos ha prometido es tan grande. Es tan grande. Bueno, hay otros que llegan a 100 años y se pasan. Por ejemplo, la mamá de Ana, que como yo digo, y ella está mejor que Ana. Oh, ¿cuánto cumplió su mamá? Bueno, 101 tiene ahora. Ah, 101. 102 en abril el año que viene. Hermanos, y una mujer cristiana. O sea, Dios le ha regalado una larga vida y está lista para cuando el Señor decide llevársela. Pero el peregrinaje es corto, en muchos casos. Además, 100 años comparado, al final uno se da cuenta que se fue la vida. Esta semana murió un pastor muy joven. Yo conocí a su esposa, era miembro de la Iglesia de Consolación del Sur. No sé exactamente de qué murió, pero sí vi por Facebook que murió y saqué la cuenta de 47 años tenía el muchacho. Leucemia. Increíble. 47 años. Pero estaba preparado con 3 niños pequeños. Es duro. Y mire, si usted duda de que es duro, pregúntele a Ramón. El pobre lleva años, ¿no? Con dolores. Yo a veces lo veo y le digo, Ramón, no, es que no sé qué, yo no soy médico, pero si pudiera quitarte el dolor, te lo quitara. Pero siempre le digo a él y a otros, y me digo a mí mismo, me paro frente al espejo a recordarme eso, porque hay días en los que me levanto con un dolor
y tengo que vivir con el dolor. Al otro día cambia de lugar, pero siguen los dolores y tengo que decir, esto va a pasar. Esto va a pasar. Un día no vamos a estar arrastrando este cuerpo tan lleno de dolores y debilidades, que cuando no nos duele una cosa, nos duele la otra. Usted se puede imaginar estar con el Señor, porque lo mejor del cielo no es, independientemente de que sabemos que son gloriosas las cosas que el Señor nos ha prometido, pero lo mejor del cielo es con quién vamos a estar. Estar con nuestro Señor para siempre. Primero, usted logrará imaginarse un día sin lágrimas. Aquí no. Aquí no podemos. Porque el dolor nos es tan familiar y el llanto también. Pero ese día va a llegar. Y no solo un día sin lágrimas, un día sin dolor, sin sufrimiento. Porque todo lo que lo produce habrá desaparecido. ¿Y saben qué? Todo por gracia. La bendita gracia de Dios. No merezco nada. Y tú me salvaste. Te inclinaste a rescatarme. Me tendiste tu mano en medio de la más profunda desesperación. Y no se trata de que solo nos salvó por gracia. Seguimos andando por gracia. ¿O es que usted se cree que fuimos salvos por gracia y ahora somos santificados por obras? No, no, no. Todo es por gracia, desde el principio hasta el fin. Imagínese si fueran las obras. ¿Cuántos pecados usted ha cometido después de haberse convertido? ¿Me va a decir que no? ¿Cuántos todavía seguimos cometiendo? Que nos duele, que los reconocemos y le pedimos perdón a Dios, pero seguimos batallando con una naturaleza que nos inclina al mal. Tenemos el Espíritu que nos da poder para decir que no, pero hay momentos en que la regamos, hermanos. Pedimos perdón, pero ya se nos fue. Lo hicimos y estaba mal. Bueno, ¿acaso Dios cambia? ¿Deja de amarnos en momentos como esos? No creo. No creo, porque es por gracia. Por eso el Evangelio es singular y exclusivo. Qué bendición haber conocido esto. Es absurdo que en esta noche, en un lugar de este país, en esta ciudad llamada Orlando, en un templo, el templo del camino, solo estemos reunidos este grupo. Vaya, lo que estoy tratando de decir es que en un mundo tan inmenso, en un país tan grande, hayan tantas personas, tan pocas. Vamos a pensar que es domingo, que en el domingo estamos mejorcitos, ¿verdad? Y que en los mejores domingos tengamos aquí 200 personas, pero no es nada. No es nada comparado con la cantidad de personas que están perdidas sin Jesucristo. Que el Señor nos ayude cada día a valorar lo que tenemos y a darnos cuenta cuánta misericordia Dios ha tenido para con nosotros. Y saben, hermano, si la tuvo contigo y conmigo, la puede tener con todo aquel que se arrepienta y crea. Porque esa es la única esperanza para este mundo. Yo sé que muchos de los que están aquí, incluyéndome a mí, esta semana tuvimos una buena semana. ¿Verdad? Pero que eso no nos lleve a pensar. Y eso es algo que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Que un hombre va a solucionar los problemas de Estados Unidos, ni del mundo. Yo escuchaba a alguien decir, bueno, sabemos que Dios no se ha olvidado de Estados Unidos, ni se ha olvidado del mundo,
No, el problema nunca Dios se ha olvidado, ni de Estados Unidos ni del mundo. El problema que tenemos hoy es que el mundo y Estados Unidos se ha olvidado de Dios. Pero acuérdense que las naciones no son más que individuos. Y si queremos tener una nación cuyo Dios es Jehová, la gente tiene que convertirse. Y la Biblia dice que no hay paz para los impíos. El presidente que fue elegido podrá tener la mejor voluntad del mundo, pero si no busca a Dios y si no depende de Dios, no va a poder lograr nada. Además, la verdadera esperanza está en Jesucristo. Porque un corazón sin Cristo es un corazón sin paz. Y no va a haber paz. Yo no quiero ser pesimista, pero el cuadro que pinta la Biblia del mundo no es precisamente que las cosas van a mejorar. Por eso lo mejor que una persona puede hacer es buscar a Jesucristo, entregarse a Él, porque esa es la única esperanza para este mundo. Y acuérdese de esto, usted y yo no llegamos aquí para quedarnos. Lo mejor sabemos que viene después. Esperamos el regreso de Cristo en cualquier momento. Y si nos llega la hora de partir, sabemos que nos vamos con Él. Y en realidad no tenemos manera de perder. Damos gracias a Dios porque tuvo misericordia de Estados Unidos. Pero yo creo que ahora nosotros tenemos una responsabilidad. Y es aprovechar la oportunidad que tenemos, que probablemente tengamos durante 4 años garantizada la libertad religiosa. ¿Saben para qué? Para proclamar el Evangelio. Y para llamar a la gente al arrepentimiento y a la fe. Nos vamos a encontrar con algo. Mucha gente que dice creer en Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Mucha gente que va a mencionar el nombre de Dios, pero no el Dios de la Biblia. Y no importa, no somos hermanos si no tenemos el mismo Padre y no tenemos el mismo Salvador. Necesitamos que la gente entienda el Evangelio, pero el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico. Y aprovechemos la oportunidad que tenemos. Porque en un sistema anticristiano, tan abiertamente anticristiano, como en el que hemos estado viviendo, muy probablemente seríamos hasta perseguidos. Pero ahora tenemos la oportunidad. Dios nos hace responsables. Y eso es lo que yo creo que Dios está tratando de hacer con América. Le está tratando de dar oportunidad para que la gente se arrepienta y no tenga excusa. No, que yo no oí el Evangelio. No. Entréguense a Cristo. Vengan a Él, porque esa es la única esperanza para cualquier persona. ¿De qué te sirve vivir en un país con democracia y libertad en el orden humano si cuando te mueras te vas para el infierno? Yo he conocido personas que han estado durante años en cárceles y han sido libres en Cristo. ¿Saben por qué? Porque allí conocieron a Cristo. Que el Señor nos ayude a entender esa singularidad y esa exclusividad del Evangelio. Que el Señor nos bendiga.